No te pierdas la conferencia en vivo. ¿Messi? ¿Un dios en la tierra? El domingo 7 de junio, a las 10 a.m., hora Ciudad de México, con una duración de 2 horas aproximadamente. Para más información, únete al link en la descripción o comunícate al número de WhatsApp Shalem. Muy buenos días a todos desde México. Buenas tardes para ti, Adolfo. Ya son las 7 p.m. Así que este es el tercer encuentro ya. Parece que fue ayer que empezamos, pero ya hace 3 meses, con este beneficio para los miembros del canal Busca del Israel Perdido. Y me da mucho gusto tenerlos por acá. Espero que se conecten los demás. No, por supuesto, siempre podrán ver la grabación en el canal de Adolfo. Así que bienvenidos todos. Adolfo, adelante. Gracias, Jussi. Los saludo a todos ustedes aquí desde Herzliya. Sí, realmente parece ayer que comenzamos con esta iniciativa y ya es el tercer encuentro. Em, y realmente, como hicimos la otra vez y vi que era una buena manera de organizar el encuentro, es seguir un orden en función de los temas que ustedes plantearon. Y como siempre sucede, hay una variedad muy grande de temas. Siguiendo un orden cronológico, en este caso, el primero tiene que ver, no lo veo presente, es el reverendo Miguel Ángel, no lo veo ahora, Aquí pero está presente, Adolfo. Sí, ya estoy, ya ¿está? estoy. Sí, Ah, acá. ok, perfecto. Entonces, eh, eh, reverendo, usted envió eh, dos, dos preguntas, ¿sí? Así que yo me permito leerlas, si le parece bien. La primera de ello, y que tiene que ver con algo personal, y por eso, digamos, puedo empezar con ella y después seguir el otro que es precisamente de los temas bíblicos. Me preguntó, doctor Reutemann, para usted, ¿qué significó y cómo impactó en su vida haber tenido en sus manos y leer los milenarios rollos del Mar Muerto? Bueno, eh, eh, a decir verdad, a pesar de haber estado 30 años eh, sirviendo como curador de los rollos y director del santuario del libro, todavía me cuesta asimilar que haya sido verdad. A veces me veo yo como, si se quiere decir o si se puede comentar, es como si yo hubieras estado viviendo un sueño, eh, porque ciertamente tener el privilegio de servir en un cargo casi único en el mundo, responsable de unos tesoros espirituales, no solo obviamente de Israel, sino de la humanidad, y preguntándome una pregunta muy simple: ¿por qué me tocó a mí? ¿Sí? Es decir, ¿por qué ser responsable de algo así? Sin duda que significó un verdadero parteaguas en mi vida, porque en lo personal yo tenía un plan de vida que tenía que ver con lo académico, pero lo máximo que yo había soñado era ser profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que obviamente no es poca cosa, es estar en la meca de los estudios judaicos en el mundo, pero nunca pensé como opción de vida el poder servir en el Museo de Israel y el ser responsable de estos documentos. Y sin duda que me marcó para toda la vida. Primero porque para el mundo a mí me identifican con esos documentos. A veces, por ejemplo, cuando me invitan, trato de convencerlos que puedo hablar de otros temas, además de los rollos del Mar Muerto. Eh, y eso es algo natural porque me conocen a través de ese cargo, ¿no? Eh, y, pero otro punto que por ahí me parece el más importante es que cuando uno
está frente a esos documentos, eh, uno no está solamente frente a manuscritos escritos en cuero de animal, sino que está frente a un documento humano, un documento real. Y precisamente en una época en que estamos rodeados por lo virtual, por hologramas, cuando en realidad no podemos distinguir entre la verdad y la falsedad, porque vivimos en un mundo a veces totalmente imaginado. Cuando uno está frente a esos documentos, es como si me arrojaran esos documentos a un mundo totalmente distinto, un mundo en donde había un escriba, donde escribía estos documentos, donde a veces también se equivocaba y en ese caso, por ejemplo, tenía que borrar o tenía que corregir sus errores o los errores de otros. Y en este caso vemos realmente al ser humano detrás del documento. Y no hay experiencia más grande cuando uno puede entrar en contacto, aunque sea, en este caso, de manera metatemporal, con alguien que vivió hace 2000 años atrás y tengo el documento frente a mis ojos. Y esa es la magia realmente de la museología, cuando uno trabaja con artefactos y objetos reales, ¿sí? Porque todos ustedes conocen esos documentos, pero por medio de fotografías. Y tener frente a los ojos ese documento, que es el verdadero, y no hay otro, ese, ¿sí? Que es el único documento en el mundo como ese, con esa antigüedad, con esa importancia, sin duda mueve las fibras más íntimas. Y en última instancia puedo decir que me siento literalmente un privilegiado de haber sido elegido por el destino, por Dios, por la vida, de haber sido el responsable durante esos años y que me permitió, gracias a esa posición, luego también conocer distintos públicos, empezar proyectos como este, porque ustedes en última instancia no están simplemente con una persona que conoce sobre ciertos temas, sino que realmente el hecho de que ustedes se hayan interesado por mi trabajo tiene que ver también por la posición que yo he tenido. Y de aquí entonces que eh, este cargo es el que me abrió muchas puertas y muchos corazones. Así que en ese sentido le estoy muy agradecido a la vida que me dio esa oportunidad. Em, Adolfo, si me es, permites un segundo, sí, eh, ah, eh, yo quisiera preguntarte si me permites compartir en el chat de los miembros. Quizá los que están aquí no la han visto. Hay una entrevista muy interesante que contesta todas las preguntas que ha hecho el reverendo para este tema, ¿no? Que fue la entrevista donde anunciamos la jubilación del doctor Adolfo. Es una entrevista que hasta hoy me emociona, otro día la estaba viendo otra vez. Es una entrevista muy linda donde Adolfo comentó varias cosas, ¿no? Con relación a... por supuesto, la podés compartir y fue además esa entrevista la que generó el evento de Tulum. Claro, Así para... que fue una entrevista también que marcó un antes y un después. Sí, Bueno, entonces eso tiene que ver con lo personal. Ahora, la otra pregunta que me hizo el reverendo ya tiene que ver con los temas que estamos tratando. Y como tiene que ver con un tema bíblico, me pareció realmente que convenía empezar con ese tema. Y el tema, la pregunta, lo que me pidió es así, dice, a la luz del contexto y de la mística judía, ¿cómo interpreta usted el episodio del primer libro de Samuel 28, versículos 7 a 20, donde Samuel aparece a profetizar después de muerto en una escena provocada por Saúl y una bruja? Se refiere a la pitonisa de Endor. ¿Fue algo real, un sueño o una intervención divina con un propósito específico? Eh,
Este tema, precisamente, lo acabo de tratar en uno de los episodios para el canal abierto de YouTube, que precisamente trato sobre el fenómeno de la magia, porque entra dentro de esta categoría, si realmente la magia era eficaz en en la fe de Israel. Es decir, los antiguos israelitas creían en la eficacia de la magia. Y uno de los ejemplos que traje en ese episodio fue precisamente este, el de 1 Samuel. Y lo voy a tratar de resumir rápidamente. Eh, la fe bíblica prohíbe de manera tajante las actividades mágicas o las prácticas mágicas. Entre ellas, realmente lo que llamaríamos el espiritismo o el recurrir a invocadores de muertos. Lo tenemos expresamente en Deuteronomio 18. Y en un capítulo anterior, aquí a 1 Samuel 28, el mismísimo rey Saúl había emitido un decreto de persecución a todos aquellos que llevaban a cabo estas prácticas, precisamente de invocar a los muertos. El capítulo 28 de 1 Samuel es el capítulo que nos describe los momentos previos a a la batalla que va a ser la final de Saúl en la que va a encontrar su muerte, en donde Saúl tiene un mal presentimiento y como todos, quiere saber antes del evento qué es lo que va a suceder. El texto dice que para ello recurre a los profetas, a los sueños y a los urim, que era una técnica oracular, y no consigue respuesta de Yahvé. Y entonces, de manera paradójica, eh, el Saúl pide consultar a una espiritista, es decir, a una invocadora de muertos. Y le dicen que hay, próximo al lugar, en Endor hay una bruja, ¿no? Una pitonisa, una hechicera. Y él se disfraza y va a lo de la pitonisa. Eh, Como pueden entender, la historia es una historia realmente bastante humillante para el rey de Israel. El rey se tiene que disfrazar para que no lo descubran, para ir a lo de una pitonisa cuando él mismo había declarado o emitido el decreto de persecución y prohibición de esas actividades. Ella no sabe que es el rey Saúl, pero ella le dice que es peligroso porque le puede costar la vida y él le dice que no se preocupe, que no le va a pasar nada. Claro, nosotros sabemos por qué, porque él es el mismísimo rey. Y entonces el texto continúa, ella evoca una figura y él, para identificarlo, porque él no lo ve, es ella el que ve a Samuel, le dice cómo es su apariencia, dice que es un anciano vestido con una capa, dice, sí, sí, es Samuel. Y entonces Samuel se le queja diciendo por qué lo ha molestado. Y él le hace la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Y él le anuncia que él va a morir en la batalla. Ahora, de aquí podemos aprender varias cosas de esta escena. La primera, que es un texto único, no tenemos nada parecido en ningún relato de la Biblia hebrea, en donde se nos muestra con claridad que en el antiguo Israel la muerte no era el final de la existencia. La creencia era que el espíritu del muerto, en una forma fantasmagórica, seguían viviendo en el Sheol, es decir, en el mundo de ultratumba. Más de eso no sabemos qué hacían.
¿sí? Pero el texto sugiere que seguían viviendo una vida, pero no obviamente como la vivían en el mundo terrenal. El segundo punto, podemos aprender que la fe de Israel prohíbe estas prácticas mágicas, pero no porque fueran falsas, porque el texto sugiere que en realidad el diálogo fue verdaderamente con el espíritu de Samuel. Significa que la pitonisa realmente había conseguido hacer subir el espíritu del muerto, el espíritu de Samuel, y por lo tanto el texto no sugiere, reverendo, que fuera un sueño. El texto no sugiere que haya habido aquí una intervención divina, sino que en realidad lo sugerido por la práctica sucedió de verdad. Ella pudo comunicarse con un muerto. Y esto, por supuesto, genera siempre dudas en un lector moderno, descreído, que reniega de este tipo de prácticas supersticiosas o hasta primitivas, ¿sí? Entonces, yo no estoy aquí con autoridad para decir si existe o no el espiritismo como realidad ontológica. Lo único que puedo decir es que el texto sugiere que en realidad la actividad fue exitosa y por lo tanto fue un fenómeno real, por lo menos según el texto. El texto no da en ningún momento a entender que hubo un engaño. Por cierto, en la exégesis más tardía, incluso suponían que la pitonisa era una ventrílocua, es decir, que en realidad lo engañaba a Saúl, eh, emitiendo una voz que no era la de Saúl mismo. Pero el texto no dice eso. Eso está en nuestra cabeza, ¿sí? Eso sería la respuesta que yo propongo a esta primera inquietud. El segundo punto, que lo hizo Martín Puente, que por cierto es un tema que ya me lo preguntaron en otra oportunidad, pero por respeto a él lo voy a leer y lo voy a contestar muy rápidamente. Dice así, otra vez tiene que ver con la época bíblica. ¿Los cultos a Baal y Moloch pertenecen al panteón cananeo o son deidades israelitas? ¿Se ofrecían sacrificios de niños a estos dioses? ¿Y qué nos puede decir sobre el culto al dios Renfán? Entonces, voy a comenzar precisamente por la última. Este dios Renfán, eh, la única referencia que tenemos es en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 43, en donde el, el Nuevo Testamento cita, es en el capítulo 7, les recuerdo, es ese discurso largo de Esteban, el primer mártir, y él cita del libro de Amós, el capítulo 5, versículos 25 y 27. Pero lo interesante es señalar que la versión de los 70 no es la misma en los nombres que la versión en hebreo original. Entonces, en la versión hebrea, los nombres que aparecen son de dos divinidades babilónicas, que es Sikut y Kiun. En el caso de Sakut, que en acadio es Sag Kud, es un nombre o un apodo al dios Ninurta que está asociado al planeta Saturno. Y en el caso de Kiun, es una referencia en el texto bíblico al nombre de la divinidad Kayamanu, que también era uno de los apelativos al dios Saturno, es decir, al, al planeta. Em, pero en el caso del texto en los 70, es ahí cuando aparece el nombre Renfán, que la verdad eh, no les queda claro a los investigadores de dónde pueden venir. Algunos sugirieron que por ahí es un derivado de, de, del egipcio,
pero de todas maneras es la única referencia que tenemos y más de eso no sabemos, ¿sí? Sobre este nombre, Renfán. Con respecto a Moloch, Baal, por supuesto, es una conocida divinidad del panteón cananeo, es el dios joven, asociado con la fertilidad, con la lluvia. En el caso de Moloch, no se conoce este nombre en el contexto cananeo, y algunos creen que incluso Moloch no era el nombre de una divinidad, sino en realidad era un tipo de sacrificio. Todo depende de cómo se leen los textos en donde aparece este nombre. En el caso de que sea, por ejemplo, el nombre de una divinidad, uno de estos textos que daría la sugerencia que sí era el nombre de una divinidad. Y como dije, es una disputa entre los investigadores. Está en el texto de 2 Reyes 23:10, que es el texto que se refiere a la reforma deuteronomista en época de el rey Josías, el rey de Judea. Es el último tercio del siglo eh, séptimo antes de nuestra era. Eh, pero sea como fuera el caso, según parecería ser, eh, la práctica de sacrificios de infantes, que era conocida en el mundo fenicio púnico, y se encontraron, por ejemplo, eh, eh, necrópolis en donde aparecen precisamente numerosas tumbas de niños que parecen haber sido una práctica eh, que era llevada a cabo, por ejemplo, en ocasiones de crisis nacionales. Lo conocemos, por ejemplo, en el famoso referencia de la estela de Moab, de Meshá, del siglo noveno, cuyo texto o cuya referencia a ese sacrificio eh, también aparece en la Biblia hebrea. Pero parece haber sido que esta práctica también fue conocida en Israel, y los textos eh, hacen referencia a esa práctica en un lugar específico que era el Valle de Hinnom, y el Valle de Hinnom está localizado precisamente en la ciudad de Jerusalén, ese valle, que derivó, en hebreo es Gei Ben Hinnom, Valle de Hinnom en hebreo es Gei Ben Hinnom, que de ahí parece eh, eh, haber sido la base o el origen del término Gehenna. Gei Ben Hinnom derivó en Gehenna, que está asociado con, otra vez, con el fuego, porque obviamente los sacrificios eran con fuego, y está asociado en hebreo ya de la época grecorromana con el concepto de infierno, al lugar donde eran enviados y castigados los malvados. Y todo está asociado precisamente de ahí, de ese lugar donde probablemente se llevaron a cabo esas prácticas de sacrificios. Y por último, puedo decir que puede ser que el hecho de que se haya llevado a cabo estas prácticas en el antiguo Israel, algunos creen que es el trasfondo detrás de la historia del sacrificio de Isaac en Génesis 22, donde precisamente en el momento que Abraham va a matar a su hijo, oye la voz salvadora que dice que no lo mate, como diciendo, para adorar a Dios, no es eso lo que quiere Yahvé. Queremos saber si alguien realmente le es fiel, pero no llegar hasta el punto de matar a un hijo. Algunos creen que es un texto, en última instancia, polémico contra esas prácticas que parecen sí haberse llevado a cabo en el antiguo Israel. Eh, el tercero de los puntos es el de Sergio Castañeda. La vi aquí a Sergio. Entonces, Sergio, ¿querés vos formular la pregunta? ¿Lo tenés ahí o la leo? Claro que aquí la puedo formular. ¿Perdón? Si yo la, permítame expresarla, por favor. Sí. Bueno, mi interés es saber las diferencias
durante el progreso del idioma hebreo, por ejemplo, sé que hay el idioma hebreo, el paleo hebreo, luego cambia a caracteres hebreos que hoy conocemos bíblicos, y usted como eh, testigo de los manuscritos, ¿qué evolución encuentran que nos sea a nosotros de luz, de comprender qué diferencias hay entre los antiguos manuscritos, posteriormente a los manuscritos de los textos bíblicos de Qumran, y qué diferencias hay con el hebreo moderno? Bueno, Sergio, Gracias. eh, como podés imaginar, un pueblo varias veces milenario, su lengua ha sufrido mutaciones a lo largo del tiempo. Cuando hablas, por ejemplo, del paleohebreo, tiene que ver con la representación física de las letras, de los trazos. Es la escritura del hebreo, cómo se escribía en la época bíblica, que es un derivado realmente de los ideogramas del comienzo. Por ejemplo, para que entiendan, la primera letra del alfabeto en hebreo es la Aleph. La Aleph, en realidad, eh, originalmente representaba la cabeza de un buey, que después se fue, obviamente, modificando el dibujo de esa letra, que es equivalente a la primera letra de nuestros alfabetos, del griego y del latín, la A. Es decir, el origen está en esa Aleph del palio hebreo. Ahora, el hebreo obviamente fue cambiando, no solamente en la manera de dibujar las letras, porque después del hebreo paleohebreo tenemos el hebreo de letra cuadrada, y ese hebreo de letra cuadrada lo tenemos en distintos estilos. Por ejemplo, entre los rollos del Mar Muerto tenemos el hebreo de letra cuadrada, pero por ejemplo en un estilo que llamamos hashmoneo, cómo se escribía el hebreo en la época de los macabeos, y cómo después se escribe en la época, por ejemplo, de Herodes, lo que se llama escritura herodiana. Y dentro de las escrituras también hay distintas escrituras. Hay lo que se llama la escritura, hay cursiva, hay semiformal, hay formal. Piensen ustedes cómo nosotros escribimos. También cuando nosotros escribimos, escribimos de distinta manera, ¿no? Em, entonces, y esa lengua, digamos, esa letra cuadrada, finalmente fue la que se estableció como font desde entonces hasta nuestros días, con cambios de estilo, pero en última instancia, estos estilos tienen que ver con prácticas de escribas, porque hay una ciencia que se llama la ciencia de la paleografía, que los estudiosos pueden determinar el lugar geográfico y la antigüedad de un texto a partir de la escritura. Me ha pasado, por ejemplo, trabajar con paleógrafos cuando alguien me ofrecía, por ejemplo, un manuscrito para la venta, que por lo menos venía de la época de Moisés, ¿no? Era lo mínimo que venía. Y entonces, como yo no estaba en posiciones de poder juzgar, tenía una paleógrafa muy importante en Israel. Me dice, bueno, Adolfo, mándame la foto. Le mando la foto y me dice, no, Adolfo, esto es del Yemen o de Marruecos del siglo XV. Bueno, yo por supuesto no lo podía distinguir, pero ella le bastaba con ver el estilo de la letra para saber dónde había sido escrito. El otro punto que tiene que ver con la sintaxis de la lengua y con el vocabulario de una lengua. Y es decir, eh, el pueblo de Israel ha estado en contacto con muchísimas civilizaciones. Y como es de esperar, en todo encuentro civilizatorio, eso influye en la lengua y deja testimonio de esos contactos. Por ejemplo, en el hebreo bíblico podemos encontrar
muchos términos que tienen como origen el arameo, lo que se llama arameísmos, ¿sí? Que era, por ejemplo, la lengua internacional en la época persa. Desde la época persa en adelante, la lengua popular era el arameo, no el hebreo. La tradición de Israel, y como es la enorme mayoría de los textos bíblicos, están en hebreo. Hay muy pocas partes de la Biblia hebrea en arameo. Lo tenemos solamente en unas secciones muy limitadas en el libro de Esdras, y lo tenemos en el libro de Daniel del capítulo 2 al capítulo 7, que son en arameo. En el resto de las escrituras aparece alguna que otra palabra, ¿sí? Pero la enorme masa es en hebreo. Luego, con el tiempo, cuando entró en contacto con otras civilizaciones, otras palabras que tienen como origen el, el mundo, eh, por ejemplo, persa, entraron en la Biblia hebrea. Por ejemplo, en la Biblia hebrea y en realidad en el hebreo no existe la palabra religión. Nosotros en el hebreo moderno, la palabra religión decimos que es dat. Dat en realidad es una palabra de origen persa y lo conocemos en el libro de Esther, que significa ley. Y de ahí se derivó finalmente lo que hoy usamos como el término religión, que obviamente va mucho más allá del significado original de ley. O, por ejemplo, la palabra pardés. La palabra pardés tiene como origen el persa, que eran los jardines reales, que por cierto, esa palabra derivó en griego y después en las lenguas latinas modernas, de ahí viene la palabra paraíso. Paraíso viene de pardés, para hacer referencia, por supuesto, al jardín de Yahvé, ¿no? Después, cuando Israel entra en contacto con los griegos y con los romanos, otra vez esas influencias entran dentro de la lengua. Y en este caso quiero mostrar algo muy interesante. Mientras que los rollos del Mar Muerto, en el hebreo de los rollos del Mar Muerto, no hay una sola palabra que tenga como origen el griego o el latín, lo que muestra que hubo un intento consciente de tratar de mantener la pureza de la lengua hebrea, de un grupo que precisamente el tema de la pureza era un tema central en su identidad grupal y religiosa. En el hebreo rabínico tenemos cientos o miles de palabras que tienen como origen el griego y el latín, que hoy, por ejemplo, forman parte del hebreo moderno, pero no todos saben que el origen de esa palabra es realmente el mundo grecorromano. Es decir, el judaísmo rabínico absorbió aquí esa dimensión lingüística, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que una de las instituciones del antiguo Israel era el Sanedrín. Y se lo conocen en las historias sobre Jesús, ¿no? Juzgado frente al Sanedrín. El Sanedrín es una institución en donde estaban, era como si fuera la gran asamblea judía en la época grecorromana, y viene de la palabra sunedrion, en griego, que es decir, se sentaban juntos, porque era el consejo, ¿no? Todos se sentaban juntos para las deliberaciones. Pero la palabra viene, obviamente, del griego, ¿sí? Eh, y eso, por supuesto, es un fenómeno que nos acompaña hasta hoy en día. Por ejemplo, cuando alguien escriba de aquí a 200, 300, 500 años sobre la realidad lingüística del hebreo moderno hoy, va a tener, por ejemplo, que compararlo todo el tiempo con el inglés, porque enorme cantidad de palabras del inglés hoy forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Lo que sucede siempre con una pequeña civilización como Israel frente a las grandes civilizaciones. Sí, Sí, sí. Sergio.
si me permite agregar, ¿qué tanto entendería un lector hebreo moderno el texto del, por ejemplo, Descubrimientos de Qumran? Bueno, mira, la pregunta sería, ¿qué tanto un hispanoparlante hoy entiende cuando lee textos del español medieval? Me imaginé eso. O la misma manera que un inglés moderno quiere entender Shakespeare, ¿sí? Cierto. Es decir, eh, un hebreo parlante puede entender ciertos textos de la Biblia hebrea, eso sí. Hay otros que el lenguaje le resulta muy obtruso, porque obviamente es parte de un léxico que él ya no conoce. O lo que puede suceder es que conoce la palabra, pero no en ese sentido. Pero eso sucede en cualquiera de nuestras lenguas. Y voy a terminar con una anécdota personal. Yo tuve el privilegio de estudiar con una de las grandes eminencias en los estudios del judaísmo intertestamentario de Qumran, el profesor David Flusser de la Universidad Hebrea. Y él sabía que yo era de origen argentino. Un día me llama y me dice que necesito que me hagas un favor. Él era realmente un sabio de esos que uno conoce solamente en los libros. Era eh, un filólogo, hablaba decenas de lenguas. Dice, mira, me invitaron a dar una conferencia sobre Cervantes en Caracas. Y dice, quiero que me ayudes con las novenas ejemplares de Cervantes. Ok, entonces me la pongo a leer, pero claro, leer novelas ejemplares en el español del siglo XVI no es un texto del español de hoy. Cuando yo lo empezaba a leer, yo no lo entendía, pero él claro que lo entendía porque era como si fuera latín. Entonces él lo entendía. Era yo el que no lo entendía, ¿sí? Y eso tiene que ver precisamente con la movilidad de una lengua, ¿sí? Así que gracias, Sergio, por tu pregunta. La próxima, el próximo tema tiene que ver con, un segundo, sí, tiene que ver con la que me hizo aquí, eh, también lo había hecho Martín Puente, pero el tema, en este caso, tiene que ver un poco con lo que Sergio me preguntó. Me preguntaste sobre los rollos. Él decía, quería preguntar al profesor sobre la comunidad del Mar Muerto. Lo he escuchado distinguir entre cumranitas y esenios, y si podría explicar si son grupos diferentes y las características de cada uno. Bueno, estas son las preguntas que la puede formular uno en pocos segundos, pero contestarla es un seminario anual, ¿sí? Incluso, por ejemplo, esta serie digital que estamos ahora, que acabamos de lanzar en México y que precisamente el Instituto Shalem son los distribuidores en el continente latinoamericano, trato sobre este tema, pero no me voy a escapar de la pregunta. Pero si quieren los detalles, lo tienen en esa serie, la serie digital. Eh, ¿Y por qué yo distingo lo siguiente? Primero, porque el término esenios es un término que aparece solamente en la literatura de las fuentes de la época grecorromana. Y lo conocemos en griego o en latín. Esenoi o esaioi en griego y eseni en latín. Y aquí las fuentes son Filón de Alejandría y Josefo en griego, eh, y de alguna manera también Dio Crisóstomo. Y después el texto en latín es el de Plinio el Viejo, un contemporáneo de Josefo, finales del siglo I de nuestra era. Ahí aparece el término esenios. Eh, y esto es importante porque el término esenio como... Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Reutemann, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem
tal no aparece en los rollos del Mar Muerto. El profesor Goranson supuso o sugirió que podríamos encontrar por ahí una referencia a los esenios en el término Osei Torah, que es un término que son, lo que significa en español sería los que cuidan o los hacedores de la Torah, que es una expresión que lo conocemos, por ejemplo, en el Pesher de Habacuc. Y él dijo, por ahí, el término esenios que conocemos en griego y latín deriva de ese término en hebreo, Osei Torah. Pero más allá de esta referencia o esta posibilidad, que digamos es atractiva, el nombre como tal no lo tenemos en el rollo del Mar Muerto. Cuando hablamos de cumranitas, nos referimos a los habitantes del lugar que lo conocemos como Qumran, que por cierto, Qumran no es el nombre antiguo del lugar. El nombre es un nombre moderno, que lo conocemos a partir de los viajeros fines del siglo XIX que llegaron a la región y que oían de los lugareños el nombre Qumran, Qumran, que probablemente derive de el término árabe Qamar. Qamar en árabe es luna. Y les recuerdo, a unos 12 kilómetros al norte de Qumran está Jericó, que en hebreo es Yerijó, y Areaj en hebreo también es luna. Eh, y por lo tanto, del punto de vista estrictamente lexical, estamos hablando de nombres que no tienen ninguna relación entre ellos. ¿Y por qué yo los distingo? Porque aquí hay una pregunta que obviamente no lo voy a tratar ahora, y es si acaso la comunidad de los hombres que vivieron en Qumran fueron esenios, a pesar de que no tenemos la terminología esenia en los rollos del Mar Muerto. Y aquí lo que puedo decir es lo siguiente, voy a decir cuál es mi conclusión, pero todo lo que sean los argumentos para conocer y entender la problemática, como dije, no es este el lugar, obviamente, el apropiado. Yo soy de aquellos que considera que los hombres de Qumran deben haber tenido alguna relación con el movimiento que nosotros conocemos de los esenios a partir de las fuentes. Pero no se puede identificar de manera automática a ambos, porque dentro del movimiento esenio también había subgrupos. No era un grupo único. Y prueba de ello es que Josefo, uno de las fuentes antiguas, la única de las fuentes que fue escrito por alguien que vivió en la tierra de Israel y que en algún momento pensó incorporarse al movimiento esenio, por lo tanto que tuvo un contacto más estrecho que las otras fuentes de Filón y de Plinio, Josefo es el único que dice que hay dos grupos de esenios, aquellos que se casan y aquellos que no se casan. Lo que significa que él sabía que había dentro de ese movimiento subgrupos. Y por lo tanto, no basta con decir si los qumranitas eran esenios, sino qué tipo de esenios podrían haber sido. Pero como dije, el desarrollo del tema exige mucho más que esto, ¿sí? Puede ser que en el futuro, Yusi, tendremos que pensar, dado que varias veces estos temas vuelven, por ahí de dar eh, algún tipo de mini curso, masterclass sobre este tema, ¿sí? Y también, digamos, la oportunidad para darles a conocer sobre Casa de Adolfo en el segundo semestre de este año, que también va a tocar algunos de estos temas. Pero después te lo dejo, ¿cómo? Totalmente. Ok. Así que veas después la oportunidad de comentarles eso a ellos. Pasemos ahora a la número 5, que otra vez tiene que ver con Qumran. Como ven, nunca me puedo escapar del tema. No me dejan, ¿sí? Sin hablar del tema. Aquí Moisés está ahí, desde Chile, ¿no? Moisés, ¿querés leer tu pregunta? Tienes que abrir el micrófono, Moisés. Pensé que lo había abierto. ¿Ahí sí me escucha?
Sí, Sí, sí. Sí, sí. De Lo que Valparaíso, siempre de me Chile, sí. maravilla, Moisés, es cómo podés hablar y concentrarte en hablar cantando en chileno. ¿Cómo lo haces? A pesar de haber nacido en Argentina y haber vivido hasta 13 años allá, Sí, sí, lo puedo pero... hacer. No, no, pero tenés el canto chileno. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, Moisés, entonces lee tu pregunta. La primera dice, ¿podría explicar sobre la creencia en los distintos tipos de Mesías en la comunidad de Qumran? Bueno, la verdad que ustedes son preguntas, cada uno es un seminario anual. Eh, eh, lo que es importante señalar es lo siguiente, y creo que por ahí, de esta manera, puedo atacar el tema, obviamente muy complejo, que merece mucho más que unos cuantos minutos. Yo diría así, cuando nosotros hacemos la pregunta sobre el Mesías, generalmente es yo llamaría es un modelo paradigma que piensa en un Mesías, en uno, ¿sí? Y obviamente para un cristiano, el único Mesías es Jesús. Pero cuando nosotros estudiamos el judaísmo de la época grecorromana, en realidad tenemos que pensar en figuras mesiánicas y no solo en un Mesías. Y las hay de distinto tipo. Hay distintos tipos de Mesías. Hay un Mesías, por ejemplo, de corte davídico. Hay un Mesías sacerdotal. Hay figuras mesiánicas celestiales. Hay figuras angelicales mesiánicas. Es decir, tenemos un universo de modelos mesiánicos y no solamente un Mesías. Y estrictamente en la comunidad del Mar Muerto, encontramos textos que hacen referencia a la creencia en dos Mesías, en el Mesías de Israel y el Mesías de Aarón, en donde en la religión qumranita el Mesías de Aarón tiene supremacía sobre el Mesías de Israel. Y esto se debe a que la comunidad del Mar Muerto era una comunidad con un componente sacerdotal muy grande. Los fundadores o iniciadores de este movimiento vienen del sacerdocio, probablemente el sacerdocio de Jerusalén. Y por eso el componente sacerdotal es fundamental. Prueba de ello es un texto que es eh, el 1Q28a, que describe la cena escatológica y en donde se habla de que van entrando eh, los, las, los personajes más importantes y el primero que entra es el Mesías sacerdotal y luego el Mesías de Israel. Y el primero que tiene el derecho de la bendición al inicio de la comida es el sacerdotal, es decir, porque es el que tiene en la jerarquía es más importante que el de Israel. Eh, y este motivo tiene que ver con tu segunda pregunta. ¿Hay algo de esos diferentes Mesías en los escritos del Nuevo Testamento? Claro que sí. Es decir, que para poder entender no a Jesús, sino sobre cómo la figura de Jesús fue evaluada por sus seguidores y por la cristiandad, tenemos que entender estos modelos. Porque, por ejemplo, cuando en la entrada a Jerusalén, lo que se celebra el día del Domingo de Ramos, cuando saluda con Hosanna al hijo de David que entra, obviamente el texto sugiere que lo están saludando a él como el Mesías davídico, porque la tradición de Israel, desde el profeta Isaías en adelante, tanto por Isaías, Jeremías, Ezequiel y en el judaísmo del Segundo Templo, se esperaba un Mesías davídico. Y por eso el esfuerzo de los evangelios
en Mateo y en Lucas, cuando presenta la genealogía, ¿no? De la ascendencia de Jesús, es para probar su origen davídico. Y en ese sentido, entonces, ese modelo es un modelo que nos permite entender algunos de los textos que se lo ve a Jesús como Mesías davídico. Pero el modelo del Mesías davídico no agota las perspectivas sobre Jesús. Prueba de ello es que hay textos donde se hace referencia, incluso en primera persona Jesús utiliza el concepto hijo de hombre. de Y Daniel. el contexto de hijo de hombre, la referencia fundamental es Daniel 7. Y más allá de lo que significa en Daniel 7 hijo de hombre, ese concepto de hijo de hombre se transformó ya en una referencia a una figura mesiánica celestial. Y por ejemplo, sobre el Hijo del Hombre tenemos un desarrollo muy importante en dos obras de literatura apocalíptica judía. Uno es el cuarto libro de Esdras y otra, el libro de las parábolas, que es una sección dentro de la obra de Enoc etíope, que es la única sección de Enoc que no fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto, que comprende los capítulos 37 a 71 de la versión etíope. Y ahí hay también un tratamiento muy específico del concepto hijo de hombre con figura celestial, que sin duda está en el trasfondo esta idea del hijo de hombre dentro del texto de Jesús o de la manera de percibir a Jesús. Otro texto que muestra la complejidad de las percepciones mesiánicas sobre Jesús es una obra única y muy difícil del Nuevo Testamento, que es la Epístola de los Hebreos, que como bien sabes, Moisés, aquí se nos presenta a Jesús de una manera totalmente novedosa y es como sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec. De Melquisedec, sí. Y uno se agarra de los pelos y dice, pero no entiendo. ¿Cómo puede ser? Si Jesús es de la estirpe de David, ¿cómo puede ser de la estirpe de Melquisedec? No puede ser davídico y sacerdote a la vez. Como decimos en Israel, el papel lo soporta todo. Todo se puede decir. Pero esto tiene que ver, otra vez, no puedo desarrollarlo, pero sí tiene que entender que tiene que ver con distintas percepciones de la condición mesiánica de Cristo. Significa que lo que vemos en el Nuevo Testamento es varios intentos de poder colocar en una nicha particular esa condición mesiánica que los seguidores de Jesús veían como tal, pero cada uno lo trataba de interpretar como si fuera bajo una lente especial. Y por eso lo que encontramos en el Nuevo Testamento es un mosaico de percepciones mesiánicas y no solamente uno. Que por supuesto, si lo queremos sistematizar teológicamente, no sé, es muy difícil encontrar un patrón común, porque son percepciones diferentes de círculos diferentes, incluso de épocas diferentes. Pero el Nuevo Testamento es como si fuera el testimonio vivo de cómo cristianos, influidos por distintos paradigmas, trataron bajo esos paradigmas interpretar la figura de Jesús. No sé si fui claro, o por lo menos lo Sí, sí, intenté. sí, sí, a mí me llamaba mucho la atención, yo sin saber esto de la noción del Mesías sacerdotal, que efectivamente en hebreo se lo ve de esa forma, efectuando como un sacrificio en el altar en el altar del cielo. Sí, son todas ideas que decimos, no sé si el Jesús de la historia hubiera entendido todo eso, pero el tratamiento es un libro muy complejo, Epístola a los Hebreos, y precisamente sobre eso escribí mucho, por eso es un tema que me siento muy identificado con él. Ok, Muchas gracias. por favor. El próximo tema tiene que ver con lo que Nadia
¿Nadie está presente? Sí, Y está veo que sí. presente con la Doctor, que está, Nadia. día, Sí, Nadia. un gusto. Entonces, ¿podés leer vos misma tu ¿Cómo le va? pregunta? Sí, claro. Bueno, un poco yo había aclarado que mis inquietudes eran con respecto a la educación, porque soy docente, entonces, Ajá. bueno, sí. Y mi pregunta era, bueno, obviamente, ¿desde qué época podemos hablar o usted conoce esta función de la sinagoga como institución transmisora de saberes? En este sentido me refiero, ya lo había escuchado en el otro encuentro que también le hicieron la pregunta sobre si la escritura y la lectura, cómo se transmitía, y entonces un poquito en eso, ¿no? ¿Qué se conoce de la sinagoga como transmisora de saberes en este sentido de la lectura y la escritura? Y por otra parte, bueno, ¿cuáles eran los sectores de la sociedad que podían acceder a esos conocimientos? Y lo último que preguntaba era, bueno, si las mujeres también tenían acceso a ese conocimiento, sobre todo de la escritura o de la lectura. ¿Por qué será que Esa justamente era me mi preguntás pregunta. sobre las mujeres? Qué cosa, ¿eh? Qué sorprendente. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Eh, la tradición rabínica dice que la sinagoga nació en Babilonia. Nosotros no tenemos ningún testimonio de ello, del punto de vista, digamos, textual e incluso arqueológico, pero no es imposible suponer que en la situación de exilio, de destierro, los judaítas se hayan reunido eh, con un propósito de rememorar experiencias, eh, o incluso, por ejemplo, de mantener ciertas prácticas comunitarias. Por ejemplo, tenemos el Salmo 137, que es el famoso salmo que habla sobre eh, eh, cuando rememoran o mantener en la memoria la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Que es un texto clásico, ¿sí? Sobre como dice, sobre los ríos de Babilonia, ¿no? La famosa canción que después eh, tuvo tanto papel en la música moderna, On the Rivers of Babylon, ¿sí? Y entonces los biblistas se preguntan, ¿por qué estaban reunidos? ¿Acaso eso sea el comienzo de lo que va a ser la futura institución sinagogal? Es decir, reunirse para cantar, para estudiar, para rememorar experiencias. Del punto de vista epigráfico, la primera vez que nosotros conocemos sobre la institución de lo que llamamos la sinagoga es en inscripciones del siglo III antes de nuestra era, en la isla de Delos. Es en la zona del mar Egeo, porque la institución de la sinagoga nace en la diáspora. Nace en la diáspora. Porque los judaítas que habían regresado de Babilonia, en algún momento reconstruyen el templo de Jerusalén. Es decir, los que viven en la tierra de Israel tienen el templo, lo que llamamos el segundo templo, desde el año 516, 515 ante nuestra era. Pero los judíos que viven fuera de Israel, en la diáspora, ¿cómo mantienen relación con la tierra de Israel? Entonces, una manera de hacerlo es a través de esta institución que es la sinagoga. Porque la sinagoga, esto es importante entender, no nace solamente como un lugar de culto, es como el club de la comunidad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que se llama el JCC, el Jewish Community Center. Es el centro comunitario. ¿Y qué se hace en el centro comunitario? Bueno, la gente se reúne para estudiar, para comer, a veces también para rezar, ¿sí?
Es decir, el centro comunitario es eso, es donde vive la comunidad. Y la sinagoga tenía todo de eso. Es decir, es el lugar en donde reunía la gente. En hebreo, sinagoga se dice Beit HaKnesset. Es la casa de reunión, no solamente para rezar. Es más, en un comienzo, en realidad, ese lugar era el lugar en donde se leía eh, la Torá. Comenzó como el lugar de lectura de la Torá, la sinagoga. Por eso podemos decir que la sinagoga funcionó como si fuera una universidad popular. Esa institución nace en la diáspora y llega a la tierra de Israel algo así para el siglo I antes de nuestra era, porque ya empezamos a encontrar restos arqueológicos de habitaciones que podemos identificarlas como la sinagoga de la época grecorromana, que la característica era que era una sala con, imagínense, con tribunas en las cuatro paredes, y la gente estaba sentado sobre los escalones, como si fueran tribunas de un estadio. Eh, y esas casas de reunión, tenemos ya textos, como es el caso del Nuevo Testamento, como es Josefo, como es Filón de Alejandría, que nos testimonian precisamente de lo que se hacía en esos lugares, que era donde se leía los textos, la Torá, y se leía también secciones de los profetas. Prueba de ello, por ejemplo, te recuerdo, Nadia, tenemos la escena que no tiene paralelo en los textos bíblicos, en el Nuevo Testamento, que es el capítulo de el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús llega a Nazaret y está en Shabbat, en sábado, y va a la sinagoga y le entregan para leer el libro de Isaías, y lee el famoso pasaje de Isaías 61, que es una autodeclaración mesiánica a propósito del diálogo que tuvimos antes, hace unos minutos, sobre el tema del Mesías. Y ese era el lugar de la sinagoga. Ahora, la sinagoga, después de la destrucción del templo de Jerusalén, fundamentalmente, lentamente se va transformando en un espacio ya sagrado, porque al no tener templo, la sinagoga es como si fuera un mini templo ahora. Y por eso las actividades que se van a llevar a cabo a partir de la época rabínica hasta nuestros días, la función de la sinagoga es hacerle recordar al feligrés todo el tiempo que tenga en su memoria la institución del templo perdido. Y por eso la liturgia judía, los artefactos en la sinagoga, las decoraciones de la sinagoga tienen como objetivo recordarle a la persona el templo que ya no existe, pero que los judíos esperan que va a ser reconstruido. Y mientras tanto, la sinagoga es el lugar que mantiene la memoria viva de esa institución. Incluso sabemos que sinagogas también servían como lugar de hospedaje. Tenemos una inscripción que fue encontrada en 1912 en la ciudad de David, que hoy el original se encuentra en el Museo de Israel, en griego, donde habla de las funciones de la sinagoga, y entre ellas era que recibía ahí a los peregrinos. Cuando los peregrinos llegaban a Jerusalén, un lugar que podían ellos pernoctar era en sinagoga. Es decir, que había lugares también para dormir. Como te dije, por eso hay que verlo como un centro comunitario, no como una iglesia, que solamente la gente viene a, a, a una actividad de culto, ¿sí? Y en cuanto a las mujeres, y en cuanto a lo que, si tienen acceso al conocimiento, em, las mujeres tenían también un lugar en la sinagoga, pero en realidad las mujeres empezaron cada vez a estar separadas del lugar en donde
se lleva a cabo el culto por los hombres. Por eso, por ejemplo, las sinagogas hoy, en cuanto al tema de las mujeres, es interesante. Si uno entra a una sinagoga ortodoxa, los hombres están en la parte inferior y en la parte superior, en un piso superior, están las mujeres, no están con los hombres sentados. Por ejemplo, si uno va a una sinagoga muy famosa en Praga, el Altneuschul, no importa. Y uno ahí puede ver que ahí las mujeres no estaban en la parte superior, estaban detrás de un tabique, como si fueran leprosas, ¿sí? Detrás de un tabique, para que no tengan una relación con los hombres, porque siempre la idea, aquí obviamente muy machista, es que la presencia de una mujer puede despertar el deseo en una persona, ¿no? En un varón, un deseo sexual o pensamientos, en este caso sexuales, y por eso se evita un contacto con las mujeres. A diferencia de ello, en las sinagogas de carácter liberal judío, como pueden ser los conservadores o los reformistas, eh, en este caso las mujeres, las familias están juntas. No hay una separación física de mujeres y de hombres. Y es decir que también el lugar de la mujer en el culto va en función también de la percepción de la mujer en una sociedad. Eh, y el lugar de la mujer, en este caso, en el culto judío, tiene que ver con estos cambios. Y si me permiten, en esta atmósfera de estudio, eh, a propósito del lugar de la mujer en la vida cultural judía y de la sinagoga, se me permite contar un chiste que viene muy a cuento, ¿sí? El chiste dice así: ¿cómo podemos distinguir, en este caso, un casamiento ortodoxo de un casamiento conservador y un casamiento reformista? Entonces, el chiste dice así: en el casamiento ortodoxo, la madre de la novia está embarazada. En un casamiento conservador, la novia está embarazada. En un casamiento reformista, el rabino está embarazada. ¿Sí? Eh, entonces, lo que nos muestra que algo es inimaginable en un judaísmo ortodoxo, que también no haya solo rabinos, sino rabinas. No en el sentido que es la esposa del rabino, sino que son rabinas, tanto en el movimiento conservador como en el movimiento reformista. Así que, bueno, por lo menos espero haberte ayudado en algo para entender esto. Y Adolfo, por último, Gracias, doctor. Bueno, perdón. gracias, Nadia, por tu pregunta. Adolfo, antes de que sigas con la siguiente pregunta, yo quisiera aprovechar la pregunta que hizo Nadia, que viene también en este espíritu de lo que quería anunciarles. Aquí tenemos, por ejemplo, a Moisés, a Daniel, a Adriana, que ya son parte de este programa. Justamente todo lo que acaba de explicar Adolfo con relación al Beit Midrash y la comunidad y demás, nosotros tenemos un programa especial muy distinto de los cursos que acostumbramos a llevar a cabo en el Instituto Shalem, que se llama justo Beit Midrash Casa de Adolfo. Es un programa que iniciamos en enero de este año y vamos a finalizar justamente el día 6 del próximo mes. Y la noticia es que vamos a inaugurar el segundo semestre de Casa de Adolfo a partir de septiembre de este año. A partir del 1 de junio iniciamos con la promoción para aquellos que no conocen y quieren saber más al respecto. Les pido que sigan las redes sociales del doctor y también del Instituto Shalem, porque vamos a estar informando sobre este programa especial y que nada más y nada menos se trata de estudiar justamente textos antiguos. En este primer semestre estuvimos estudiando todo acerca del libro de jubileos
Y ahora el segundo semestre vamos a hablar justo, aquí tengo el sílabus que ya me proporcionó el doctor. Vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto, historia, literatura y teología. No les voy a dar toda la información, pero dentro de este programa de estudio vamos a estar recogiendo todos los temas sobre el descubrimiento, origen y carácter de los rollos. Vamos a hablar de la arqueología de Qumran, contexto histórico, y vamos a estudiar los rollos, regla de la comunidad, rollo de la comunidad y la cereza del pastel, el Pesher Habacuc. Entonces, estamos dando oportunidad, primeramente, como es un programa de cupo limitado, porque como les dije, la idea es que los estudiantes puedan interactuar, puedan leer y demás, y en este segundo semestre cada vez la tendencia es aumentar esta participación. El cupo es limitado, entonces estamos dando prioridad primero a los estudiantes que ya están en el programa, y una vez que termine la confirmación, que debe ser, les recuerdo a los que sí son estudiantes, el 31 de este mes, entonces vamos a ver cuántos cupos quedan sobrando para promover estos nuevos ingresos. No sé, Adolfo, si quieras agregar algo acerca de... No, no, ya lo dijiste. Es decir, la idea es, precisamente fue eh, el eje rector de el primer semestre fue realmente hacer un upgrade en lo que sea en los estudios, a diferencia de mis presentaciones, sea en masterclass o en clases que tengo que tomar en cuenta el nivel general de la gente. Acá ah, la idea es que de aquellos que ya son conocedores de estos temas y que quieren realmente ahora bucear en aguas profundas, la idea es aquí no quedarnos simplemente en títulos generales, sino poder leer juntos textos en contextos históricos, sociales, religiosos. Y además de eso, como dijiste, los dos textos que vamos a tratar dentro de esos encuentros va a ser precisamente la regla de la comunidad y el Pesher Habacuc, ¿sí? Como muestra de la literatura y la riqueza espiritual de los rollos del Mar Muerto. Y entonces, si me permitís, llegamos ahora, ya estamos en la hora, ¿sí? Pero quiero de todas maneras eh, tocar el último tema, que dos personas me preguntaron sobre el gran filósofo judío Baruch Spinoza. Una fue Ana Ortiz, que yo la vi aquí. Ana escribió, eh, me gustaría escuchar al doctor hablar sobre Spinoza, ya que lo he estudiado y soy spinociana de alguna manera, ¿sí? Como si fuera posible realmente resumir un tema. Son todos seminarios. Y luego también Hugo me dijo si me podría, ¿qué piensa sobre el filósofo Baruch Spinoza y su pensamiento sobre las creencias religiosas? Y lo pregunto con todo respeto, solo para aprender a entender, ¿sí? Lo que puedo decir es lo siguiente: Baruch Spinoza es uno de los grandes pensadores, no solamente del pueblo judío, sino de la humanidad. Es un eh, personaje del siglo XVII, pero que de alguna manera se anticipa casi 150 años a su época. Y de aquí vemos la tragedia personal de Spinoza, porque Spinoza ya presenta en su pensamiento eh, características de modernidad. Estamos hablando del siglo XVII. Eh, yo no vengo del tema específico de la filosofía, y mucho más de la filosofía spinoziana, pero Spinoza, que desarrolló una idea panteísta sobre la divinidad que envuelve todo el universo, de ahí viene el término de panteísmo. Pan en griego significa todo, ¿sí? Y theos significa Dios. Pero Spinoza, además de sus aportes al pensamiento filosófico, a su obra
de ética, como es un racionalista que obviamente es un punto de inflexión del mundo que había quedado atrás, que es el medioevo, y el mundo moderno que había comenzado con el Renacimiento, ¿sí? Siglo XV, final del siglo XV, siglo XVI. Lo que tiene que ver con nuestros temas, Spinoza hace un aporte fundamental en una obra específica, y por eso solamente voy a dedicarme en los próximos minutos a hablar de eso, que se llama el Tratado Teológico Político. Esta obra de Spinoza es una obra que podemos decir es un punto de inflexión en la manera de ver la Biblia hebrea. Porque podemos decir que Spinoza, si hubiera vivido en esta época, podría haber enseñado en el Instituto Shalem. Porque su lectura es la lectura crítico-histórica de un texto. Es decir, lo que hizo Spinoza es usar el sentido común y desde una estricta perspectiva racional trata de entender el texto y obviamente descubre las inconsistencias del texto, las supersticiones y creencias falacias que hay en el texto. Y él, por supuesto, no tiene ningún impedimento en pronunciarse en eso. Él, por ejemplo, desecha toda posibilidad de que exista el milagro como posibilidad, porque el milagro es romper con las leyes de la naturaleza. Y por lo tanto le escribía a eso o a la ignorancia o al temor de las personas por no poder comprender ciertos fenómenos. Se hacía preguntas, como dije, sobre inconsistencias en el texto, como por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a aceptar que estamos nosotros a días de celebrar los judíos la entrega de la Torá por parte de Moisés en el monte Sinaí, que es lo que celebramos los judíos en Shavuot? Y por cierto, hace unos días atrás di mi conferencia magistral sobre la Torá, en donde precisamente presento una lectura crítico-histórica sobre la Torá que ustedes la van aquellos que no participaron, la vamos a hacer pública esa conferencia a partir del próximo día martes en el canal abierto de YouTube, precisamente porque estamos a las puertas de Shavuot, 2 días después. Eh, y, y él se hace la pregunta muy simple: si Moisés escribió la Torá, ¿cómo puede ser que al final del Deuteronomio Moisés escriba en tercera persona sobre su propia muerte? ¿Sí? Que no es muy lógico de explicar, ¿no? Que así sea, él sea el autor de la Torá. Por supuesto que los sabios también habían prestado atención a ese problema, pero lo que no podían era desdecirse de la verdad religiosa, que era que Moisés había escrito la Torá, o que la Torá le había sido dado a Moisés por Dios en el monte Sinaí. Eh, eh, por el contrario, no tiene ningún problema de renegar de esa creencia Baruch Spinoza, y por eso realmente Spinoza, por su actitud hacia la tradición, realmente pagó un precio, porque él sufrió el ostracismo de la comunidad judía en Ámsterdam. Su origen, la familia eran de judíos que habían sido expulsados de Portugal y llegaron finalmente a Holanda, que era donde se practicaba una libertad religiosa. Pero obviamente las ideas y las prácticas de Spinoza no encontraban realmente posibilidad de ser asumida por la comunidad judía tradicional, ¿sí? Y por eso realmente fue alejado de la comunidad. En ese sentido, lo que puedo decir que Spinoza es fascinante porque el pensamiento de Spinoza es donde el lugar que ocupa el hombre en
en su mundo espiritual. Es una posición antropocéntrica, no teocéntrica, como había tenido, obviamente, ese era el, el, el espíritu del pensamiento medieval. Y Spinoza es un emergente de ese mundo nuevo que nació con eh, el Renacimiento. Es el mundo, recuerden, de los grandes descubrimientos. Fines del siglo XV es el descubrimiento de América. Es una época de grandes avances tecnológicos, eh, en donde otra vez hay un intento de recuperar la presencia del hombre en la sociedad y la centralidad del hombre en la sociedad. Y Spinoza, en este caso, es el profeta del mundo moderno como nosotros hoy lo conocemos. Entonces, en ese sentido, la figura de Spinoza es fascinante porque a pesar de que es del siglo XVII, es un pensamiento muy moderno en donde ve a un hombre eh, independiente, activo en su sociedad y responsable de su destino. Entonces, bueno, Muchas gracias, Adolfo, por todas las respuestas. Yo creo que todos están agradecidos. Yo quisiera, antes de finalizar, volver a comentar, ¿no? Está el canal abierto, que hay mucho contenido también para que puedan estudiar y aprender, pero quisiera, como siempre, invitarlos a los que nos están viendo en la grabación, que se unan al canal como miembros, ¿sí? Es una pequeña cuota de recuperación que nos permite seguir produciendo contenidos que permiten al doctor Adolfo, por ejemplo, ir a otras partes de Israel de forma presencial a grabarles para que, sobre todo aquellos, Adolfo, que no han tenido la oportunidad de viajar a Israel, ¿no? También lo puedan conocer y seguir aprendiendo. Entonces, quiero nuevamente invitarlos a todos a que se suscriban en la membresía y puedan disfrutar de todo el contenido que es privado y además participar una vez al mes de esta reunión tan cercana con el doctor, estar en el chat de WhatsApp, enviar sus preguntas y tener esta cercanía. y Y lo por único que podría decir, Jussi, para finalizar, que en realidad estos encuentros, que por cierto, lo vamos a hablar en privado, vamos a fijar con anticipo ya las próximas fechas, cosa de que todos ya lo tengamos más claro, y yo también en mi calendario, ¿sí? Como dijimos, hace poco que empezamos y nos estamos haciendo esto a la idea de estos encuentros mensuales, pero la idea era también crear esta comunidad, porque ya la gente empieza a participar y entonces ya nos vamos conociendo, ¿sí? Los conozco personalmente, los conozco por nombre, los conozco ya por el tipo de preguntas que me van haciendo cada uno, obviamente, desde su perspectiva, desde su educación, desde su compromiso religioso. Y la idea es eso, poder crear una comunidad de estudio, que es también eh, parte de esa idea que está detrás del Beit Midrash, de la casa de Adolfo, que no nos quedemos simplemente en, en presentaciones, si se quieren, asépticas, sino realmente poder tener un contacto más directo y en última instancia poder aprender de eso, del encuentro humano, aunque sea por medio del Internet. Entonces, totalmente. bueno, les deseo a ustedes un buen fin de semana. No puedo dejar pasar la oportunidad. También quisiera invitarlos. Nos vamos calentando motores para el Mundial el mes de junio. Así que yo quisiera, apenas estamos empezando a promover este evento, el 7 de junio a las 10 p.m., 10 a.m. hora de Ciudad de México y 7 p.m. hora de Israel, la misma hora que iniciamos el día de hoy, vamos a tener una conferencia magistral impartida aquí por el doctor Adolfo Reutemann, que propone comprender el fenómeno Messi. ¿Ok? La conferencia se titula Messi, un Dios en la Tierra. Y en esta conferencia lo que propone Adolfo es esto, ¿no? Desde un ángulo tan inesperado como revelador, el de los estudios religiosos, ¿no? Entonces, a lo largo de esta conferencia se va a explorar conceptos y categorías propias del análisis de lo sagrado
habitualmente aplicadas a las tradiciones religiosas, pero ahora para examinar cómo la figura de Messi ha llegado a adquirir dimensiones simbólicas que trascienden al ámbito deportivo, ¿no? Así que ya está toda la información en la página web del Instituto Shalem, también en las redes sociales empezamos a anunciar. Es una pequeña cuota de recuperación la que vamos a cobrar y estaríamos encantados que pudiéramos vivir el Mundial juntos con esta magnífica Bueno, conferencia. entonces, por eso lo hacemos antes del comienzo del Mundial, porque una vez que empiece el Mundial, cada uno de los que estamos acá estamos ya divididos. No todos me imagino que son simpatizantes de los mismos países, ¿sí? Es obvio saber por quién voy a ser yo simpatizante, eh, pero sí, creo que el fenómeno Messi merece un tratamiento especial y en este caso, realmente lo que traté es de analizar el fenómeno Messi utilizando categorías propias de historia de las religiones, de la antropología, de la psicología religiosa, y no desde el punto de vista deportivo, que es como obviamente nosotros lo vemos, y creo que por lo menos es un ejercicio intelectual, por lo menos atractivo y hasta, diríamos, sorprendente, ¿sí? Y ustedes van a juzgar realmente sobre la calidad de ese tratamiento. Así que bueno, Mando en el chat el link con toda la información de la conferencia, ¿ok? bueno. Bueno, Entonces nos ahora sí. Entonces no, me despido. Que tengan un muy buen fin de semana, una buena semana y que Dios los bendiga. Adiós entonces. gracias a Gracias. todos, gracias Chao, Adolfo. muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.